Por la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independientes de Venezuela, tiene la palabra la ciudadana Leida Marcela León. El mundo del trabajo en Venezuela afronta desafíos sin precedentes. Por eso aplaudimos escenarios como este. Pero esta situación y este contexto nos da la oportunidad de transitar los cambios y transformaciones con diálogo inclusivo. Reconocemos y admitimos que el bloqueo económico y las sanciones nos hicieron mucho daño. Hoy expresamos el dolor y sufrimiento que hemos padecido junto a nuestras familias y lo que queremos ahora es reivindicar a los débiles y continuar construyendo respuestas desde el diálogo inclusivo y con resultados. Cuente con Central ASI para construir, crecer y buscar resultados. Muchas gracias. Seguidamente, en representación de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámaras, tiene la palabra el ciudadano Alejandro Di Silvestro, presidente de la Comisión Laboral de Fede Cámaras. Buenas tardes, Presidenta Rodríguez, ministro del despacho. Fede Cámaras ratifica su total disposición a la mayor contribución en aras de conseguir el objetivo común de la mesa. Evidentemente, no es solamente uno que otro artículo de la Ley del Trabajo los que hay que revisar, sino que hay que revisar mucho el contexto legal en el cual se desempeña la empresa venezolana. Ese contexto tiene que ver con temas tributarios, tiene que ver con temas económicos y evidentemente con el tema laboral. El tema de hacia dónde dirigir también la revisión de la legislación laboral es adecuarla a los nuevos desafíos mundiales. Muchas gracias. Por la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela, Fede Industria, tiene la palabra su presidente Orlando Camacho. Gracias. Saludo, doctora Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que hablar de forma clara, transparente, responsable y juntos seguramente, entre todos, porque aquí la razón y la verdad es única, podremos lograr una mejora al mundo laboral para el futuro de los jóvenes trabajadores y los trabajadores de Venezuela. Muchísimas gracias. Palabras de la ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes. Me complace muchísimo poder instalar este espacio. He escuchado y tomado nota de las principales ideas. El mundo laboral es un mundo que conozco muy bien. Primero, desde pequeña, por mi padre, quien siempre estuvo de mano de las luchas y reivindicaciones de los trabajadores de nuestro país y concentrado en el sur, en la Corporación Venezolana de Guayana. Y luego, desde que entré a la Facultad de Derecho, también me dediqué al derecho laboral. Y si algo me preocupó como persona y como profesional, una vez que se hizo y arreció la agresión económica contra Venezuela, fue justamente la afectación que se estaba dando en el mundo laboral, en el ámbito de los derechos de los trabajadores, en el ámbito de la viabilidad de las empresas y la pérdida de capacidad industrial que tuvimos. Ya este año podemos decir que estamos en una recuperación del 52% de la capacidad instalada de Venezuela, pero en el año 2019 esa capacidad instalada estaba apenas en uso un 9%, por decir nada. Imaginen ustedes un Estado sin acceso a mercados financieros internacionales, un Estado que ni siquiera puede tener cuentas en el extranjero, un Estado cuyas cuentas con los recursos financieros del país fueron congelados, bloqueados y robados, un Estado que sencillamente fue excluido del sistema económico, financiero y comercial predominante en el mundo. Esa es la realidad. Un Estado cuyos ingresos en divisas cayeron el 99%. 99%. Yo recuerdo, y bueno, el vicepresidente de Planificación debe recordar también momentos muy duros. Yo digo a los trabajadores, discúlpenme que lo diga en criollo, no hay que echarles ningún cuento.
porque ustedes saben lo que significó perder el 99% de sus ingresos. Ustedes saben, y los empresarios también lo saben, lo que significó tener que cerrar actividades económicas porque las cerraron. Y cómo a partir del año 2020-2021 empezamos un proceso de recuperación, pero aún en un país bloqueado. Venezuela está sancionada y está bloqueada. Esa realidad no ha cambiado. Y por eso a mí me parece fundamental este encuentro y este diálogo que debe ser permanente hasta que consigamos soluciones duraderas, sostenibles para los trabajadores y para los sectores económicos del país. Es fundamental. Sin hablarnos, sin entendernos, sin conocer la realidad, podemos estar condenados a dar pasos en falso que puedan incrementar aún más la situación compleja de ser un país bloqueado. Es un poco lo que pasa con la economía y también lo que debe ser el proceso de recomposición de las relaciones laborales, recomposición de los derechos de los trabajadores, que es fundamental. Hemos vivido y se ha vivido un proceso de precarización, claro, si cayeron casi un 100% los ingresos del país. ¿Cómo se sostiene eso? El Estado venezolano buscó fórmulas para acompañar a los sectores más vulnerables, los trabajadores, en los momentos más duros. El CLAP surgió para eso. Y los ingresos que en un momento tuvo Venezuela, mensualmente, se destinaban a alimentos y medicamentos para los hospitales. Y yo por eso he dicho, tenemos que actuar con responsabilidad, con conciencia, con criterio de realidad, y que yo he dicho, ¿cuál es el objetivo inmediato que debemos tener para los trabajadores? Recuperar poder adquisitivo de bienes y servicios. Yo he llamado a la unión y al consenso nacional, y los invito a ustedes también, a una peregrinación, para que una sola oración ecuménica, y yo digo ecuménica no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista político, partidista, social, económico, desde la diversidad, tengamos una sola voz, y es saber que el bloqueo le ha hecho mucho daño a Venezuela, pero mucho daño. La industria de los hidrocarburos, que es sostén del ingreso de los trabajadores, perdió 642.000 millones de dólares. Que alguien aquí levante la voz y diga que Venezuela tiene derecho a las sanciones. Bueno, yo lo he escuchado de algunos sectores extremistas, he escuchado las soluciones. La solución es la privatización de PDVSA, imagínense ustedes. El principal sostén del ingreso de los trabajadores, el llamado es a privatizar PDVSA. He escuchado esas soluciones. Sería el infierno para Venezuela. Sería nada lo que hemos vivido para lo que se promete en el futuro. Y por eso yo sí los estoy llamando a construir un futuro de verdad, sostenible para los trabajadores del país y que permita un crecimiento con equilibrio, que permita recuperar capacidades instaladas industriales en Venezuela, que las inversiones que estamos nosotros ahorita, se lo tengo que decir, fajados, recibiendo inversionistas, alcanzando acuerdos, que esas inversiones sean para crear más empleo, que sea para tener ingresos acordes con el derecho de los trabajadores. Pero necesitamos reconstruir un modelo que fue completamente, lo digo responsablemente, socavado por el bloqueo económico contra Venezuela. Ha sido terrible. Que Venezuela no merece seguir sancionada. Esa es una batalla que tenemos que lograr la victoria en unión nacional. Pido el apoyo de todos ustedes, no es mi pelea individual. Pido el apoyo del sector empresarial, pido el apoyo de los trabajadores. Que vayamos juntos, juntos.
sin posición partidista, política, ni de nada, sino la defensa de Venezuela. Y pido y deseo, anhelo, que los consensos que aquí se alcancen sean consensos para beneficio de todos y sean consensos que nos permitan en el futuro las revisiones legales que corresponden, que sí hacen falta actualización. Claro que hay que actualizar, pero que salga de ustedes, no de una oficina ni de un ministerio, que salga de ustedes. Así que bueno, deseo el mayor de los éxitos. Este espacio es de ustedes, encerrona hasta que alcancemos los consensos que Venezuela necesita. Muchas gracias.